fue el discurso del presidente de más de 2 horas, donde habló de todo, como siempre. Sigue sin entender que esos discursos largos no quedan ni para la historia, porque la gente hoy no lee, lamentablemente. La presidencia de Petro ha estado muy enfocada en lo social, no en las obras de infraestructura, eso es cierto. Pero esta congresista argumentó de que no había habido ninguna obra significativa y se afincó en un caso de corrupción que ha sido muy emblemático y malo para el gobierno, que es el caso de la Nacional de Protección de Riesgos, donde se robaron aparentemente 700.000 millones de pesos. Eso. Nuestro buen amigo y consultor político internacional y estratega electoral, don Orlando Goncalves. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Oye, que no se diga que no te ponemos buena música antes de comenzar, ¿no? No, jamás, No jamás. se diga. Lo íbamos a poner todo, pero después se nos va el tiempo. Billy Joel se inspiraba. Tiene una enfermedad un poco complicada, ¿no? Algo degenerativo. Oye, Sí. sí, consecuencias, ¿no? Pero bueno, Orlando, ayer fue un día movido en Colombia. Le dijeron de todo a pobre presidente Petro en el Congreso. Háblanos un poco de esa jornada tan movida. Sí, tal como está previsto el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, se instalan las cámaras del Congreso. Ah, el día comenzó muy agitado porque no estuvo claro hasta el último minuto quién iba a ser el candidato a presidente de la Cámara de Representantes. Y hubo mucho jaleo y mucho lío. Había un preacuerdo inicial de hace 3 años que el último periodo le correspondía al partido Cambio Radical. Sin embargo, ese pacto se violó y no fue así. Y en el Senado quedó una persona del Partido Liberal que, digamos, reunió casi que el consenso de 90, bueno, casi no, reunió 98 votos, solo 2 estuvieron en contra, y en la Cámara de Representantes, y por eso se violó el pacto del Congreso que se había hecho hace 3 años. Entonces, al Partido Liberal obtener la presidencia del Senado con esa mayoría, es evidente que hubo un acuerdo entre oposición y gobierno y nombran en, uh, en la Cámara de Representantes a un individuo que no es de Cambio Radical, sino que es del partido de la U y que sencillamente, bueno, logró la mayoría. Y bueno, tenemos nuevo representante de la Cámara. Ahora, lo destacado aquí fue el discurso del presidente de más de 2 horas, donde habló de todo, como siempre. Sigue sin entender que esos discursos largos no quedan ni para la historia, porque la gente hoy no lee, lamentablemente, donde habló de todo. Y cuando me refiero de todo, habló de algunos logros de su gobierno, eh, entre ellos que logró bajar la inflación del 13% al 4,25%, que ha aumentado el salario mínimo en 45%, cosa que nunca se había visto. Es decir, cada vez que ha aumentado el salario ha estado por arriba del costo de inflación del año anterior. Antes simplemente se trataba de sostener sobre ese número. Ah, habló de las reformas que aún no terminan de salir, agradeció al Congreso que haya aprobado la reforma del trabajo, la reforma laboral y la reforma de pensiones, aunque con algunas modificaciones. Volvió a atacar el problema de la salud, que es un tema grave en Colombia. Como se sabe, la salud está privatizada en este país y ha sido un foco de corrupción espantoso y todo en detrimento del servicio al ciudadano. Ah,
y parte de lo por lo cual no ha avanzado la reforma de la salud en el Congreso es que los dueños de la salud son grandes financistas de campañas políticas. Entonces el sistema para ellos es perfecto. Entonces no quieren que eso suceda. Por supuesto volvió a hablar de Gaza, por supuesto habló de que en su periodo no se ha intervenido a nadie, los teléfonos de nadie no se han pinchado, no ha perseguido a nadie, no ha cerrado ningún medio de comunicación, como eran los augurios, que hay democracia total. Y, por supuesto, tenía que rematar contra los medios de comunicación social, decir que los grandes medios, como pertenecen a grandes capitales, no presentan las acciones de gobierno y, por su parte, afortunadamente dice, existen miles y miles de pequeños televisores, pequeñas pantallas que la gente ve y que hay medios alternativos y que por allí han podido informarle al pueblo los avances de lo que ellos han hecho. Por supuesto, tocó un tema muy sensible, dijo, nosotros nos atrevimos a perseguir y a detener al contrabandista más grande del Colombia, Diego Marín, quien tenía profundos nexos políticos con políticos de este país, incluido un político antioqueño muy famoso. Habló de que en su periodo como presidente, su bancada no tiene 30 senadores en la cárcel, no tiene ni uno en la cárcel, y que eso es un logro de la democracia. Así que el presidente se despachó con todo en esos 2 minutos. Y luego hubo una réplica de una representante a la Cámara que también entonces despachó con todo. Lo llamó mentiroso, le dijo que a 3 años de gobierno no había habido nada, que no han hecho ninguna obra. Este, la, la, la presidencia de Petro ha estado muy enfocada en lo social, no en las obras de infraestructura, eso es cierto. Pero esta congresista argumentó de que no había habido ninguna obra significativa y se afincó en un caso de corrupción que ha sido muy emblemático y muy malo para el gobierno, que es el caso de la Unidad Nacional de Protección de Riesgos, donde se robaron aparentemente 700.000 millones de pesos. Eso estamos hablando de probablemente cerca de más de 100 millones de dólares, que fueron robados, definitivamente. Desapareció la plata. Era para comprar unos tanques cisternas que llevaran agua a La Guajira y para hacer una serie de acueductos, y eso desapareció ese dinero. Y La Guajira sigue sin agua, lamentablemente. Entonces, esta representante se afincó sobre ese caso y puso toda su exposición por allí. Le dijo al presidente Petro, usted tiene y muestra con orgullo un cuadro de un niñito de Gaza, yo le voy a regalar un cuadro de los niñitos de La Guajira esperando el agua, para que usted recuerde que fue su gobierno quien los dejó sin agua, cosa que no es cierto. Han estado sin agua toda la vida, sobre todo desde que está la mina de carbón más grande, la mina abierta al cielo más grande del mundo, Cerrojón, está allí. Pero bueno, nadie ha logrado resolver el problema. El presidente tuvo la intención y se robaron la plata. Hoy en día ya hay detenidos por eso, y el juicio avanza, pero la plata sigue sin aparecer. Y lamentablemente su gobierno fue tocado por ese caso de corrupción porque fueron sus funcionarios. Funcionarios, atención, muchos de ellos que no lo apoyaron en la campaña, pero que por el pacto de gobernabilidad que hizo al principio del gobierno, aceptó, entre otras cosas porque tampoco tenía toda la gente, aceptó a varias gente venidas de otros partidos y son estos los que se robaron el dinero. Hay solamente 2 personas en todo el conglomerado de los que estuvieron en ese lío, hay 2 personas que sí eran del partido de gobierno
del presidente Petro. Así que fue una sesión movida con retrasos. Yo lamento que un día que debió ser importante para el país se haya puesto al final en una gallera, que el presidente terminó levantándose y yéndose a mitad del discurso de la representante. Perdón, la oposición gritaba mentiroso, mentiroso, los de gobierno llamaban y decían cualquier grosería contra los otros. Fue un acto penoso, en el fondo para mí fue un acto penoso, lamentablemente. Digo, la reacción del presidente tampoco fue la mejor, no porque le dijeran o no, sino porque es el hecho que queda, ¿no? El hecho que se resalta Claro, y que la claro, oposición agarra para subrayarlo, ¿no? Entonces, mira, no así es, aguantó las verdades que le estábamos diciendo. Eso, así es. yo no entiendo por qué los políticos no piensan un minuto en las consecuencias de esos actos. Bueno, les gana la emocionalidad, les gana el ego, les gana el que piensan que el poder lo tienen ellos y resulta que no es así, pues. Hoy tú tienes, por ejemplo, a un expresidente que está a un paso de ser condenado. Hoy, por cierto, va a ser un día importantísimo porque Salvatore Mancuso, uno de los grandes paramilitares que hizo masacres y se calcula que bajo sus órdenes se mataron a más de 6.000 personas, eh, va a testificar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe dice que cree recordar haberlo visto una vez de lejos. Y Mancuso dice que tiene las pruebas de que se reunieron varias veces y tiene mucho que decir y decir de que él y su hermano Santiago, que fue condenado por asesinato, eran los encargados y tenían muchísima relación con los sectores paramilitares del país. Recuérdese que en el gobierno del presidente Uribe, 74 congresistas, entre 30 senadores y 47 representantes, fueron a parar a la cárcel por su relación con el paramilitarismo. Entonces, el día de hoy va a estar intenso porque Salvador Mancuso, creo que motivado por venganza, recuérdese que el expresidente Álvaro Uribe en su segundo periodo hizo una ley específica, logra aprobar una ley específica para tratar el tema paramilitar y resulta que los detiene a todos y los extradita a todos. Y eso no estaba en el plan original que los fueran extraditados. Yo creo que Salvador Mancuso se la viene a cobrar, porque Salvador Mancuso estuvo 20 años en una cárcel en los Estados Unidos y no es lo mismo estar separado de tu familia a estar en una cárcel colombiana donde tienes a tu familia cerca. Yo creo Y que no tiene nada él que y perder ahora, muchos ¿no? paramilitares van a pasar esa factura y el expresidente va a estar en serios problemas. Eso va a suceder esta semana, ¿no? La sentencia debe salir el 29 de julio, si mal no recuerdo. Wow. Ahora, también hay que aclarar otra cosa. La sentencia pudiera salir condenatoria, todo indica que va a salir condenatoria, pero también no es menos cierto que el expresidente va a apelar. Y en la apelación se vencen los términos y por lo tanto el juicio se acaba y no concluye. Uh-huh. Qué interesante. Han hecho todo lo que han hecho la defensa del expresidente ha sido dilatar, 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 dilatar para justo buscar ese punto, que se venzan los términos y no lo logró para la primera instancia, entonces la primera instancia muy probablemente lo condene, pero al apelar, el Se tiempo de pasan los tiempos. apelación da para que prescriban los términos. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, no, y ahora vendrá entonces los calificativos de persecución política y todo aquello, ¿no? A ver, yo no soy gran fan de Petro. De hecho, soy cero fan de Petro. Pero cuando hay alguien que se está tan enredado
caso por aquí, caso por allá, y comienzan a salir estos nombres como Mancuso. Ya tú te quedas pensando, hey, algo hay, porque, porque no, digo, si te acusa uno, te enredan en una cosa, uno dice, bueno, sí, pues, pero varias, acá, allá, al otro lado, no sé. Hay demasiado y ha sido durante muchos años y el expresidente Uribe ha tenido la habilidad de evadir y de esquivar todos. El caso de los 67 congresistas de su bancada presos por parapolítica es un índice claro. Me vas a decir que el presidente no sabía de eso. El caso documentado y además de documentado probado de los 6.400 y tantos falsos positivos, o mal llamados falsos positivos, que era el sistema de recompensas que creó el gobierno del presidente Uribe para el ejército, donde les daban prebendas a los militares por bajas conseguidas contra la guerrilla. Y resulta que agarraban a gente de la calle, agarraban a cualquier cantidad de gente, sobre todo de la calle, se los llevaban a los campos, los vestían de guerrilleros y los asesinaban. Y el caso salió a la luz porque una madre de Soacha, Soacha es un municipio conurbano de la ciudad de Bogotá, eh, repartió miles de volantes buscando a su hijo que sufría síndrome de Down. Y era muy conocido en el barrio porque era un muchacho muy, muy agradable. Y de repente el periódico El Tiempo fotografía a un grupo de supuestos guerrilleros asesinados y la mamá reconoce al hijo allí. De hecho, uno de los guerrilleros tenía las botas, de los supuestos guerrilleros tenía las botas al revés en esa misma foto. Y la señora reconoce a su hijo y entonces ahí se arma todo el escándalo y eso tardó la investigación 15 años hasta que se documentó el número exacto y salieron los testigos y entonces salieron militares a decir que eran órdenes y quién daba las órdenes y los premios que recibían, vacaciones en Disney World, cursos de ascenso, vacaciones pagadas, dinero en efectivo, un horror. Y ahora este tema de este juicio sobre el que está, que es por el soborno a testigos, comenzó siendo una acusación que hizo el propio presidente Uribe, siendo presidente contra un senador, Iván Cepeda, y esa acusación no prosperó y de hecho por los elementos probatorios que presentó el senador Iván Cepeda, la Corte resolvió decir su acusación, señor Uribe, no va, al contrario, lo vamos a investigar a usted. Entonces ahí nace ese caso que hoy lo tiene a un paso de una condena, que bueno, es un triste final para el legado del presidente Uribe. Sí, sí, pero eso al final va a depender mucho también del resultado electoral, Orlando, si no me equivoco, ¿no? Sí, el resultado electoral todavía está muy complejo. Seguimos con 72 precandidatos. Eh, Nadie está unido, ni siquiera los sectores progresistas están unidos. De hecho, el pacto histórico plantea o los candidatos plantearon una consulta y ni el presidente ni varios de sus colaboradores cercanos están muy de acuerdo con esa consulta porque entienden que hacer esa consulta es cerrar la puerta a otros sectores que pudieran unirse. Y la verdad es que si los sectores progresistas se unen, es muy posible que pudieran volver a ganar la elección si escogen un candidato potable, un candidato que unifique y que no sea radical, puede ser progresista más no radical, puede ser que aglutine a la izquierda y a la centroizquierda y ante la enorme división que tiene los partidos de derecha,
y fundamentalmente el desequilibrio que hay hoy en día, por decirlo de alguna manera, en el partido mayoritario de derecha, que es el Centro Democrático, producto de que su líder está muy ocupado y muy distraído con el juicio que lleva adelante, pues es muy posible que la izquierda y centroizquierda sí se unificara y si tuvieran un candidato potable, pudiera volver a ganar. Pero esto es una moneda al aire todavía. La situación de Colombia, a mí, política, se parece mucho a la de España, ¿no? Eh, Tienes un gobierno que no es fuerte y, bueno, salvo Uribe, con todas las cosas que hace, no tiene los casos de corrupción que tiene todavía, que tiene ya Pedro Sánchez. Eh, pero son gobiernos que también no tienen alternativa, ¿no? Bueno, pero a ver, hay algunos casos de corrupción que no han progresado, pero que están allí. Pero lo del presidente Uribe son casos de lesa humanidad. Son casos que no prescriben. Sí, sí, no, Uribe está frito, listo y frito, no hay nada que hacer. Y Porque, si sí, aquí los tribunales no avanzan, en la Corte Penal seguramente avanzará. Lo que pasa es que la lentitud paquidérmica de la Corte Penal Internacional, que tiene que esperar que los tribunales locales avancen, ellos solo pueden actuar si ven que los tribunales locales no avancen, pues hará que probablemente la sentencia, si es que hay algún día una sentencia, ya sea cuando ya el expresidente no esté en este plano. Pero bueno, es lo que hay. qué barbaridad. Oye, nada más que te iba a consultar una cosa. Ayer el presidente de la República de Panamá fue al hipódromo. Normalmente los presidentes de Panamá o no van o van recién instalados. Eh, Porque ya a partir de del segundo, bueno, para que nos entendamos, el clásico presidente de la República es un clásico de caballos. Sabes que Panamá es un país muy hípico y creo que el premio más longevo que hay ahora mismo en el deporte en Panamá. Eh, y curiosamente el presidente José Raúl Mulino fue. Hubo un grupo de la grada que lo abucheó, hubo otro grupo de la grada que lo aplaudió y la mayor parte del público no hizo nada. ¿Tú lo hubieras aconsejado que fuera? Sí, definitivamente sí, porque el presidente ha estado muy encerrado en el Palacio de las Garzas. El presidente, digamos, pensó en un momento determinado que sus ruedas de prensa los jueves eran suficiente para mantener conexión con la gente y me parece que comienza a darse cuenta de que no es así. Entonces, si bien se expuso a que lo criticaran o lo silbaran, es parte del argot, es parte de lo que sucede, tiene que recurrir a la calle. Yo mantengo mi tesis, él llegó con votos prestados, él ha tenido que hacer alianzas, cosa que pareciera que no ha logrado hacer, pero la alianza fundamental era poner a la gente de su lado y no lo hizo lamentablemente desde el inicio. Se entrabó en la política de siempre, de ver cómo se entendía con la asamblea y descuidó la calle. Y resulta que su partido, el partido al que pertenece su gran líder, el gran movilizador, no está en el país y no puede actuar desde el país. Segundo, no ha sido de mucha ayuda ese gran líder de ese partido, al contrario, pareciera ser que ha puesto algunas trabas porque no han logrado satisfacer sus apetencias personales. Entonces, llegaste con votos prestados, tu mejor aliado tenía que ser la gente. Entonces, este esfuerzo de ir al clásico tiene un costo, pero es una iniciativa que ojalá sea regresar a la calle y estar al lado de los ciudadanos. Bueno, yo he visto peores escenarios, ¿ah? Gente que ha ido muy mal. Digamos que le fue bastante bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que se podía esperar. Y yo
yo pensé lo mismo, pero quería asegurarme de que no estaba volviéndome loco, pensando de que sí, tiene que dar la cara, tiene que salir, la gente tiene que tocarlo, tiene que ver qué está haciendo. No todo puede ser desde un despacho y sobre todo porque se están tomando medidas muy fuertes que algunas personas no comprenden o también está al otro lado de la matriz. Hay demasiados grupos disímiles que están operando y sobre todo desde la opinión contra el gobierno. Y el gobierno está solo porque no tiene partido. No ha logrado armar un equipo de voceros importantes en el gobierno. Así que es él y el trabajo que haga. Es correcto. Por eso te digo, su gran alianza tiene que ser con los ciudadanos, porque no tiene partido, no tiene estructura política, no tiene liderazgo político en su entorno, no ha podido hacer alianzas políticas con la Asamblea, alianzas sólidas, fuertes, duraderas. Entonces tiene que buscar al ciudadano y tiene que pararse al lado del ciudadano. Y el ciudadano le va a reclamar y le va a reclamar mucho, sobre todo porque el Chenchen no ha llegado. Sí. Pero el ciudadano agradece que dé la cara y el ciudadano agradece que reciba las críticas de buena manera y que, si bien el Chenchen no ha llegado, sí ha hecho otras cosas, bueno, pero él tiene que decírselo a la gente y la gente tiene que poderlas palpar. Sabes que la solicitud de disolución del sindicato Suntrac y otras acciones que ha realizado el gobierno hay como, yo siento como una especie de alivio en la sociedad. No felicidad, tampoco repudio, sino como una especie de alivio. Y también aquel líder del que te refieres, ya siento en la calle que se comienza a pasar lo que ya hemos hablado, ¿no? Comienza Claro, se va diluyendo. a diluir poco a poco. No lo va a notar cuando se dé cuenta que va a ser tarde, va a irse diluyendo. Pero lo que más me preocupa, Orlando, es que del resto del espectro político está totalmente diluido. Es correcto. Y no solo está diluido, sino que además siguen anclados en la vieja politiquería. Ni siquiera el grupo de Vamos ha logrado marcar una pauta sobre cómo hacer política con una visión joven, actualizada, apuntada en los tiempos de hoy día. Ni siquiera ellos. Y además ellos están enormemente divididos, lamentablemente, como grupo. Y sus dos grandes líderes ahora están en el exterior estudiando o se van para el exterior a estudiar. Entonces, eso va a la desbandada, lamentablemente. Sí, Rubén Blades probó que no se puede dirigir una organización política en Panamá desde afuera. Así es. Y luego tienes otro tema. Yo insisto en mi tesis de que quizás el presidente José Raúl Mulino es el último presidente del status quo y que todavía hay tiempo para que surja un antisistema de la noche a la mañana ante un hecho cualquiera que genere una situación explosiva y surja un líder antisistema que vaya usted a saber qué resulta de ese líder antisistema. Porque en la mayoría de los casos donde los antisistemas han logrado llegar al poder, terminan siendo un desastre a la final. Fíjate que Ricardo Lombana trató de montarse en un par de temas coyunturales, polémicas coyunturales, y fue como escuchar la lluvia, o sea, no le paró bola a nadie. Martín Torrijos, que usualmente celebra su cumpleaños en lugares alejados, ahora hizo una fiesta multitudinaria, que tampoco fue multitudinaria, para ver si, tú sabes, juntaba algo, ¿no? Había algo de entusiasmo, y te demuestra, ese tipo de acciones te demuestra que la cosa no está tan bien. Claro. Pues si estuviera bien no necesitarás hacer algo así. Y para colmo, Rómulo Rux pone un tuit donde le da la razón al presidente de que está haciendo lo correcto. Entonces te das cuenta de que, o sea, si bien es cierto el presidente de la República tiene una baja popularidad, que no sé para qué eso sirve mientras que eres presidente, es el que está arriba de todo el espectro. Entonces eso deja un margen muy grande
para cualquiera que no está y que lo ocupe. Eso me preocupa mucho. Hay un vacío enorme en el liderazgo del país, y no hablo solo del liderazgo político. Atención con eso, porque el liderazgo político es uno, pero ¿dónde está el liderazgo empresarial? ¿Dónde está el liderazgo sindical? ¿Dónde está el liderazgo académico? ¿Dónde está el liderazgo cultural? ¿Dónde está el liderazgo de la sociedad civil organizada? Entonces, esto es un problema de todos. Lo público nos atañe a todos. Mira, hasta el religioso. Perdón, ¿dónde está el liderazgo religioso? Fíjate que la última encuesta que publicó La Estrella decía que la institución mejor evaluada era la iglesia, pero apenas tenía el 13% de la confianza en la población. Las demás estaban por debajo de ese ranking. O sea, imagínate tú el nivel de desconfianza que hay a nivel del panameño y el nivel de desesperanza que no cree en nadie. Bueno, Orlando, te agradezco mucho. Se me acabó el tiempo hace tiempo. Ya, ya Diego ni me mira. ¿Qué tenemos para esta semana en la columna del miércoles de La Estrella de Panamá? Mira, no he podido sentarme a escribir, he tenido una semana movida, tengo que hacerlo hoy, porque sí, antes del mediodía, la verdad no tengo claro el tema que voy a tratar esta Bueno, semana. te acabo de dar uno bonito. Te acabo de dar uno bueno. Uno bueno. Mejor esconderse o dar la cara y tener aceptar las consecuencias. Decirte que me hace clic, probablemente me vaya por allí. Sí, porque ya te digo, no recuerdo un presidente que haya ido 2 veces al clásico presidente de la República. La mayoría, ya te digo, ni siquiera va nunca. Pero hay una pregunta, ¿el señor es hípico? No, que va a ser hípico. Aficionado? Tiene caballos en la finca, pero él le gustan los caballos de paso. O sea que hay una diferencia grande, ¿no? Entre el pura sangre y el caballo de paso. Pero, claro, en Panamá, en la clase empresarial, es muy, muy de caballo, muy de hípica. Entonces está el clubhouse, que ahí te llegas con la gente y comienzas a echar cuentos, te dicen. O sea que sí es un lugar como para reunirte, pues. Lo que pasa es que el hipódromo Presidente Ramón tiene una grada de 9,000 personas, que no estaba llena ayer, por suerte, para todos. Pero, ojo, no fue un abucheo generalizado. Había un grupo abucheando, pero había otro grupo aplaudiendo. Y en el medio estaba la gran cantidad que lo que querían era saber cuánto pagaba el caballo y que venía después en la otra carrera. Claro. O sea, había algo de indiferencia ayer. No sé si lo midieron, no sé si se dieron cuenta de eso, pero ya te digo, hay como cierto alivio de que las protestas hayan acabado y de que posiblemente en el futuro sea difícil que se repitan, un futuro a largo plazo, porque hoy por hoy las dirigencias de las organizaciones más beligerantes en la calle en los últimos 20 años están todas descabezadas. Así es. Bueno, puede haber un poco de paz y es la oportunidad perfecta para que el presidente Mulino retome la calle y haga gran alianza con los ciudadanos. Sí, eso va a tener que ser. Orlando Goncalves, te mando un gran abrazo y nada más repíteme tus redes sociales para que la gente vea la videocolumna. En Twitter y en TikTok, o Goncalves, y la página web orlandogoncalves.net. Orlando Goncalves, consultor político electoral desde Bogotá, con nosotros, aquí en La Mañana en Compo Radio. Te mando un gran abrazo. Dios mediante, nos hablamos el próximo lunes. Cuídate mucho, por favor. Hasta luego. Gracias, igualmente.